Bienvenidos a la serie Principios de Fe. En esta oportunidad trataremos la doctrina del matrimonio. En promedio, el 50% de los matrimonios en el mundo van al divorcio. ¿Qué está pasando? ¿Ya no encaja el matrimonio en la sociedad moderna? ¿No es compatible con los intereses del hombre moderno? ¿Es un compromiso impuesto y formal? ¿Es un estorbo? ¿Será mejor sepultar el matrimonio? Un momento. ¿Conoce el hombre el origen del matrimonio? ¿Conoce a su autor? ¿Por qué prevalece el matrimonio en las legislaciones de las naciones del mundo? ¿Puede la historia darle su autoría a algún parlamento o monarca antiguo? No. El matrimonio se dio en el primer día de la existencia humana. El día en que fueron creados los padres de la familia humana, fue creado el matrimonio. Su origen es divino. Dios es su autor. Veamos el relato bíblico. Síganme, por favor, en la lectura. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Según Génesis capítulo 1, versículo 26. Y así fue creado Adán. Y dice la Escritura: y Adán puso su nombre a todo animal doméstico, a toda ave del cielo y a todo ser del campo. Pero no se halló ayuda idónea para Adán. Según Génesis 2:20. Y dijo Dios el Eterno: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2, versículo 18. Entonces Dios hizo caer un profundo sueño, dice la Biblia, sobre Adán. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona entonces, porque del varón fue tomada. Según Génesis capítulo 2, versículo 21 al 23. Dice más la narración: formó una mujer y la trajo al hombre. Aquí Dios celebró la primera boda y, proyectándose a todas las generaciones venideras, pronunció la ley del matrimonio, que cuando se la acata u obedece, trae gran felicidad a la pareja. La ley del matrimonio está expresada en el versículo 24 de Génesis 2, a la letra. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirán a su esposa, y serán una sola carne. ¿Por qué la ley del matrimonio dada al hombre en el paraíso trae gran felicidad a la pareja cuando se la obedece? Veamos sus términos de esta ley. Primero, dejará el hombre a su padre y a su madre. La Escritura describe el matrimonio como un acto decisivo que comprende tanto una unión como una desvinculación. Para la relación matrimonial es vital que se dejen atrás las relaciones primarias anteriores, la relación de sus padres. La relación del matrimonio debe tener la primacía sobre la relación existente. Permite unirnos el uno al otro. Sin este proceso no existe un fundamento firme para el matrimonio. Parte 2 de esta ley. Se unirá a su esposa. La pareja camina unida, enfrenta unida la vida y comparte una intimidad profunda. Dos personas comparten todo lo que poseen, no solo sus cuerpos, ni sus posesiones materiales,
sino también sus pensamientos y sentimientos, su gozo y sufrimiento, sus esperanzas y sus temores, sus éxitos y sus fracasos. Llegan a estar completamente unidos en cuerpo, alma y espíritu, y sin embargo, permanecen siendo dos individuos diferentes. Eva falló porque no se unió a su esposo para consultarle. Ella estuvo sola frente a la tentación, separada de su esposo. La tercera parte de esta ley: y serán una sola carne. Aquí se incluye la unión sexual para los novios, lo cual parte del matrimonio. La Escritura dice: la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el esposo. De igual modo, el esposo no tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. No os privéis el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo, por algún tiempo, para ocuparos en la oración. Y volved a uniros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Primera de Corintios 7, 4 y 5. Conserves su individualidad. Esta es una recomendación a todo matrimonio. La sumisión completa que la esposa debe hacer es al Señor Jesucristo, quien la compró como hija suya con el precio infinito de su vida. Dios le dio a ella una conciencia que no puede ser violada impunemente. Su individualidad no puede desaparecer en la de su marido o esposo, porque ha sido comprada por Cristo. Es un error imaginarse que todo debe hacer con ciega devoción exactamente como dice su esposo. Uno hay que supera al marido para la esposa. Es su redentor. Leemos en la Escritura: esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, versículo 25. Este versículo presenta al matrimonio como una figura que expresa el gran amor de Cristo a su iglesia. Muchos maridos, en su trato con sus esposas, no han representado correctamente al Señor Jesucristo en su relación con la iglesia, porque no andan en el camino del Señor. Declaran que sus esposas han de someterse en todo a ellos, pero no es designio de Dios que el marido sea cabeza de la mujer cuando él mismo no se somete a Cristo. Debe estar bajo el gobierno de Cristo para representar la relación de éste con la iglesia. Si es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no se diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe someterse en todo. Ahora bien, el matrimonio es un pacto que no debe quebrantarse de ninguna manera. En la Biblia, este compromiso por el cual se unen los individuos en santo matrimonio está descrito como un pacto, término que se usa para describir el acuerdo más solemne y obligatorio entre dos cónyuges. Su compromiso mutuo debe comprender fidelidad y perseverancia. Dios, la familia humana, los amigos de la pareja, así como la comunidad, son testigos del pacto que estos realizan entre sí. Ese pacto es ratificado en el cielo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así dijo el Señor Jesús. La pareja cristiana comprende que al contraer matrimonio han pactado ser fieles el uno al otro por el resto de sus vidas.
un consejo prematrimonial. No os unáis en yugo desigual. Pablo expresa: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? También es apropiado hacer esta pregunta en el caso de los que se proponen llegar a ser una sola carne. Dios instruyó a los israelitas en cuanto a que no debían contraer matrimonio con individuos de las naciones vecinas, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 4. El apóstol Pablo reiteró este principio en amplios términos, diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. Es claro que las Escrituras enseñan que los creyentes deben casarse únicamente con otros creyentes. La verdadera unidad se dará en el matrimonio, en la participación similar, en creencias y prácticas. La diferencia de fe conduce a diferencias en el estilo de vida, lo cual puede ocasionar profundas tensiones, lamentos, desprecios, ruptura del matrimonio y dolorosas separaciones. ¿Qué tenemos en la Biblia sobre el divorcio? Sin ninguna duda, estamos asistiendo a los días de Noé, cuando los hombres se casaban y se daban otra vez en matrimonio. El divorcio en la actualidad es un acto común. Socialmente hablando, se ha perdido la orientación bíblica. Los divorcios van aumentando cada vez más y más. Naturalmente, con su secuela de desintegración matrimonial y tragedia familiar. Sin embargo, el divorcio no es en conformidad con la voluntad de Dios. Leamos en la Biblia: así, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le dijeron a Jesús: entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla? Respondió él: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras esposas, pero al principio no fue así. Mateo capítulo 19, versículos 6 al 8. Y luego también dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte de su esposo, y si se aparta, que se quede sin casar, o reconcíliese con su esposo, y que el marido no abandone a su esposa. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11. La Biblia habla de la posibilidad de separación por causa de persecución o injusta servidumbre. Pero si el incrédulo se aparta, dice la Biblia, que se aparte. Que el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre, en ese caso, antes a paz nos llamó Dios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Este apartamiento o salida de casa no es divorcio, es solo para cuidar la integridad física o obtener paz, pero no para volverse a casar. Un nuevo matrimonio es posible y bíblico cuando fallece uno de los cónyuges. Dice la Biblia: la mujer casada está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos
39. Tengamos en cuenta el significado de los términos siguientes. ¿Qué es repudiar? Repudiar es desechar, repeler a la mujer propia, renunciar, dejar, rechazar, despreciar. Esto es repudio, pero el repudio no es divorcio. Ahora veamos otro término, disolver. ¿Qué es disolver? Es desunir, separar, deshacer, destruir, aniquilar. La disolución tampoco es divorcio. Es una separación, es un rechazo. Ahora, ¿qué es divorciar? ¿Qué es divorcio? Es separar por sentencia legal a dos casados. Entonces, esta es la diferencia. El divorcio es un acto donde interviene la autoridad jurídica, ¿no? Un tribunal, un juez. En el capítulo 5 de Mateo, el Sermón del Monte, Cristo engrandece la ley y la magnifica. Habla de su espiritualidad más allá del mero cumplimiento de la letra, para que de ese modo, obedecida, en su espiritualidad, lleguemos a la perfección en la esfera humana. Como dijo el Señor en su palabra, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. En este mismo capítulo, en el versículo 31, Cristo alude a la práctica judía del repudio y del divorcio. También fue dicho, dijo Jesús, cualquiera que repudia a su esposa, dele carta de divorcio. Pero en el versículo siguiente, en el 32, Cristo solo da permiso para el repudio y por un único motivo, la infidelidad sexual. Jesús dijo, pero yo os digo, el que repudia a su esposa, a no ser por fornicación, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí Jesús no da permiso para el divorcio, no lo aprueba, diríamos que lo ignoró. Por ello es que los fariseos, en otro momento, insistieron en el tema. Le preguntaron acerca de la legalidad del divorcio. Cristo respondió, así ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Mateo capítulo 19, versículo 6. Inmediatamente le dicen, entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla? Jesús le respondió, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras esposas, pero al principio no fue así. Mateo capítulo 19, versículos 7 y 8. Con esta respuesta, Jesús no aprobó la permisión de Moisés de dar repudio con carta de divorcio y naturalmente reconfirma el matrimonio edénico sin posibilidad de divorcio, diciendo, al principio no fue así. Luego, el Señor no puede contradecirse en el versículo siguiente, esto es, no puede aprobar el divorcio. En esta parte, en el versículo 9, Jesús vuelve a aprobar el repudio o separación por única causa, la infidelidad conyugal. Luego, el repudiante debe quedar solo, sin casarse, porque si se casara con otra, adultera, como está en el texto, de la siguiente manera, por eso os digo, el que repudia a su esposa, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada, adultera.
Mateo capítulo 19, 9. Jesús restauró la pureza del sagrado vínculo del matrimonio, su solemnidad y responsabilidad. Lo enseñó como fue dado al principio en la creación, sin espacio para el divorcio. Por eso, los discípulos, comprendiendo perfectamente la enseñanza de Jesús, dijeron: si así es la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Mateo capítulo 19, versículo 10. Como iglesia cristiana, tenemos que enseñar la doctrina del matrimonio como está en su palabra. Como nuestro Salvador lo ha enseñado. Posiblemente para muchos puede parecer duro o absurdo. O podrán decir, como los discípulos: si es así, no conviene casarse. Pero no deben preocuparse más. Hay perdón para los que están en tinieblas, o han estado en tinieblas, o simplemente alejados de la luz bíblica. Cristo los ama en gran manera y desea perdonarlos, bendecirlos, restaurarlos y abrirles las mismas puertas del cielo. Como iglesia remanente, nos corresponde restaurar el sagrado matrimonio, que está salvaguardado en el 7º mandamiento de la ley de Dios: no cometerás adulterio. Sería asombrosamente irresponsable y condenable que como iglesia demos esperanza de salvación a miembros que estén en adulterio por divorcio y nuevo casamiento en la misma congregación. Esto está contrariamente a la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. Como hijos de Dios, nos incumbe la restauración del matrimonio, porque constituye una de las instituciones dadas en la creación, pero deteriorada o casi olvidada por la humanidad, antes de la segunda venida de Cristo. Dice la palabra: Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Según Mateo 17:11. Nuestro rumbo es el paraíso de Dios. Ánimo en el Señor y en su palabra. Acompáñeme en la oración. Amoroso Padre que estás en los altos cielos, gracias, oh Señor, por tu luz, por la verdad que se manifiesta por tu Santo Espíritu en esta última hora de la historia de este mundo, a la humanidad, al hombre que lo necesita, para poder afirmar los matrimonios, los hogares, las familias. Gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, colaborar en la restauración de esta gran institución, base de la sociedad y del porvenir de la humanidad, y también base de tu iglesia y de la proclamación de tu evangelio. Te agradecemos, oh Señor, por este don y por esta oportunidad de comunicación. Lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Nada allí podrá dañar cuando hay amor. Paz y gozo se hallarán, fuerza se restaurará. El Señor será el guardián cuando hay amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Mi Jesús, te ruego hoy más de ese amor.
porque tuyo siempre soy, dame ese amor. Los que tienes en tu grey siempre andan en tu ley y te honran como rey por tu gran amor. Con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Agradecemos por continuar con nosotros en esta serie de los principios de fe. El próximo tema abordará sobre la temperancia cristiana. Le esperamos y que Dios les bendiga.